en el campus Veracruz. Esta está en piletas, en piletas de concreto, ¿no? Pueden ser en albercas, en cualquier lugar donde tengan agua. Es una planta que flota. Y esta planta, a diferencia de la espinaca de tierra, es una planta que tiene muy poquito tiempo de que se introdujo a nuestro país. No queda claro cuándo ni quién la introdujo. Hemos hecho pesquisas y lo que creemos, la teoría que manejamos es que posiblemente en la década de los 70s, el doctor Gómez Pompa, que era un investigador del INIDEP, Instituto Nacional de Investigación para los Recursos Bióticos, que hoy es el Instituto de Ecología en Jalapa, anduvo por China. Esta planta, ahorita vamos a platicar, es muy, muy importante en Asia, en China en particular. Y allá lo que suponemos es que allá la conoció, vio el gran potencial que podría tener, y él fue el que introdujo al INIDEP la planta. A principios de la década de los 80s, el doctor Carlos Holguín se enteró que tenían en el jardín botánico del INIDEP el INIDEP le proporcionó al colegio de posgraduados, a través del doctor Carlos Holguín, existía en México. Y desde entonces, desde principios de la década de los 80s, empezamos a trabajarla en el colegio para conocer sus aspectos biológicos, agronómicos, sus formas de utilización. Entonces ya tenemos más de 30 años trabajando con esta planta. Estamos sorprendidos del potencial que tiene, y cuando hemos documentado, hemos revisado, en Asia es una de las principales plantas de cultivo que son la base de la alimentación, en particular de lo que son hortalizas de hoja verde. Aquí ven, para los que no se habían enterado nunca de la clasificación taxonómica, estoy viendo cómo reducir mi pantallita. Ya. La espinaca de agua es una angiosperma que pertenece a la familia de las convolvuláceas. Y ustedes quizás, la mayoría o todos conozcan el camote. El camote es el mismo género de la espinaca de agua, nada más que el camote es Hipomoea batatas, esta es Hipomoea aquática. Y bueno, es una familia que tiene representantes también en muchas partes del mundo. En América hay muchos géneros y especies de esta misma familia, pero esta en particular, esta especie, Hipomoea aquática, como les digo, no es originaria de América, se introdujo a Asia. Es una planta flotante. Aquí la podemos ver en un tanque de agua, en un estanque. ¿Cómo se ve? Las cosas que ven aquí chiquitas son otras plantas flotantes, la que se conocen como lenteja de agua, que no tiene nada que ver con la espinaca de agua, pues, ¿no? Esta es una planta que crece muy bien en zonas tropicales. Vimos que en la lista de asistencia hay compañeros que están ahorita conectados, que vienen de zonas que son muy frías. La espinaca de agua es una planta que crece muy bien cuando hay días largos, o sea, en verano, pues, ¿no? O sea, que es muy sensible a lo que conocemos como fotoperiodo, las horas de iluminación, y también a la temperatura. Entonces, si están interesados en cultivarla en zonas frías, posiblemente no va a crecer igual de lo que sucede en las zonas calurosas, pues, ¿no? Es una característica de la planta. Aquí podemos ver un acercamiento de la planta. Esta es la flor de la espinaca de agua. Hay dos tipos principales de flores, las que tienen color blanco o el que es color moradito, como el que ven aquí en la foto. Aparte del color, no hay una diferencia que tengamos documentada en términos de sus propiedades nutricionales ni su velocidad de crecimiento. Simplemente son dos modalidades, pues, ¿no? de la floración. Aquí en Veracruz, la que hemos visto con más frecuencia es la que produce flores blancas, pero eventualmente podemos encontrarnos con las que dan la flor de color violeta, como está aquí, ¿no? Como les digo, es una planta que crece, bueno, es acuática, y por si les interesa, esta la encontré en un libro, es el nombre de
espinaca de agua, cómo se escribe en mandarín, en chino. A mí me sorprendió cuando empecé a conocer esta planta, la gran popularidad que tiene en los países asiáticos. Es parte de su dieta casi diaria, consumir diferentes platillos con espinaca de agua. Y eso, pues ya es cultural, allá está muy, muy arraigada. En la foto ven aquí la otra forma de flor, que es la flor blanca. Y esta le da le confiere, es muy fácil de identificarla. Si ustedes han alguna vez cultivado camote, la flor del camote se parece mucho, pues, ¿no? Finalmente son del mismo género. Aquí podemos ver una foto de la espinaca de agua que está flotando cuando la levantan del agua. Fíjense toda la cantidad de raíz que está abajo del agua. Las raíces están sumergidas. Y estas raíces ayudan muchísimo también como refugio para langostinos, para camarones, para peces. Y eso es bien interesante cuando la manejamos combinada con cultivos, con otros cultivos acuáticos. Y eso lo vamos a mencionar un poco más adelante, ¿no? El policultivo le llamamos, ¿no? Donde combinamos en los estanques donde hay espinaca de agua, también podemos cultivar peces, podemos cultivar langostinos, caracoles, y esas raíces ayudan mucho como refugio para esos animales. La espinaca de agua, como les he dicho, es una planta flotante. Aquí le tomé una foto para que la conozcan. Esta es una guía de espinaca de agua y podemos ver que, ahorita le voy a poner un acercamiento, pero bueno, tiene lo que ven hasta la derecha, es donde estoy pasando la flechita, son las raíces que están sumergidas, están en el agua, o en la tierra, si es que las sembramos en tierra. Aquí vemos cómo le están brotando las raíces. Y este es el tallo. Y entre cada uno de los nudos del tallo surgen ramificaciones. Es una planta rastrera. Va creciendo como guía, se va haciendo larga. Y para propagarla hay dos formas que funcionan. Una forma es la asexual, que es por guías o estolones, es decir, nada más necesitamos un cachito de esta guía con que tenga un nudo donde salen raíces para poderla sembrar. Y la otra es de la vía sexual, que es esperando a que floree, se polinice la flor, produzca un fruto, de ahí una semilla, y podamos nosotros cosechar la semilla y sembrar la semilla. Pues no son las dos formas de propagación. Aquí quiero que vean, estas son las guías. La espinaca crece muy, muy rápido. Para que tengan una idea, en verano nosotros hemos logrado medir crecimientos de 980 kilogramos por hectárea por día. Es decir, casi una tonelada de material fresco diario. Hay muy pocas plantas que crecen a esa velocidad. Pero en invierno, cuando la temperatura baja, cuando los días son más cortos, el crecimiento se reduce mucho. Entonces, de 980 kilos por hectárea por día, baja a 300 y tantos kilos por hectárea por día. De todos modos, 300 kilos por hectárea por día es una cantidad muy, muy grande de producto, pues, ¿no? Pero bueno, sí disminuye. Y estas son las guías que nosotros normalmente utilizamos como propagación. Como les he mencionado, la espinaca de agua es acuática, es una planta que vive en el agua, pero nosotros la consideramos también como una planta hidrófila, es decir, una planta que puede crecer en un suelo cuando tiene suficiente humedad. Es como la malanga. Si tiene mucha humedad va a poder expresarse muy bien, y ahorita van a ver algunas fotos. Entonces, si alguien quiere empezar a cultivarla, una de las formas es conseguir guías como las que vemos aquí en la foto, sembrarlas y empezar a propagarla. La otra manera es a partir de semillas. Aquí quiero que vean un tallo, está cortado para que vean, los tallos son huecos, por eso flota. Por eso le permite, cuando está arriba del agua, no hundirse, pues, ¿no? Estos tallitos, si uno los apachurra con el dedo, se truenan, pues, ¿no? Están llenos de aire. Y eso es lo que le permite a la planta flotar, pues, ¿no? Es lo que le da flotación. Aquí quiero que vean un acercamiento de la guía, el tallo, donde están saliendo, aquí había un nudo, donde surgieron las raíces. Estas raíces tienen raíces principales, raíces secundarias, que son las más chiquitas, y esta es la que va a estar en el suelo con mucha humedad o en el agua.
y lo demás, ya el tallo y las hojas van a quedar fuera del agua o fuera del suelo, pues, ¿no? Esta es la parte aérea. Entre nudo y nudo, uno puede, bueno, en cada nudo hay la posibilidad de poderla producir raíces, entonces con tener un cachito de nudo es suficiente para poderla propagar. Y eso tiene la ventaja de que uno puede ir a un lugar donde hay espinaca, por ejemplo, pueden venir al colegio y se pueden llevar en un costal 100 guías de espinaca de agua para empezar su cultivo, pues no es la forma más fácil de propagar. Esta es unas fotos de un lugar donde la tenemos en el colegio, para que vean, no se requiere infraestructura muy complicada, pues, ¿no? Puede ser directamente en suelo. En este caso bueno, está cultivada en un canal que tiene 20 centímetros de profundidad, nada más es para que pase por ahí un chorrito de agua, y tiene 2,5 metros de ancho, y ahí está a lo largo como 50 metros, donde está creciendo constantemente. Lo que hacemos es cosechamos un tramo, una sección, al día siguiente cosechamos la otra, y ya cuando llegamos al final ya podemos otra vez empezar a cosechar el principio, pues, ¿no? Para tener material todos los días. Y lo interesante de esta foto es que es el mismo lugar, la misma parcela, pero tomada en 2 épocas del año. La foto de la izquierda es en verano, si se dan cuenta bueno, aquí está en el suelo, pero está pasándole un chorrito de agua. Como les digo, son 20 centímetros de profundidad. Las raíces eventualmente se van enterrando al suelo, no está totalmente flotando, porque no es muy hondo. Pero la foto de la izquierda es verano, como les digo, es la época de calor. Aquí nosotros estamos muy cerquita del puerto de Veracruz, para que tengan una idea. Es una zona calurosa. Y en verano la hoja, no ve ni una flor. Está creciendo de una manera impresionante, ¿no? Muy rápido. Y la foto de la derecha es esa misma parcelita. Aquí atrás ven algunos mangos, aquí al lado ven malanga, por ejemplo. Y esta parcela, fíjense que está llena de florecitas blancas. Está tomada en invierno. Esta es una foto tomada en diciembre. Y la planta, como ya les dije, es muy sensible a la temperatura y al fotoperiodo. Entonces, cuando está en verano, está creciendo muy rápido. Y cuando empieza a bajar la temperatura y hacerse los días más cortitos, que son en el invierno, bueno, el otoño y el invierno, la planta se empieza a estresar, y una respuesta a ese estrés es empezar a florear. Así es la estrategia natural de la planta para sobrevivir. Entonces, florea para eventualmente poder producir semilla, y de esa manera puede garantizar que puede aguantar las condiciones frías en lugares que son más fríos que Veracruz, por ejemplo, ¿no? Aquí en Veracruz puede crecer todo el año, nada más que baja la producción en verano, pero en lugares que son más fríos, si no produjera semilla, posiblemente no aguantaría una helada. Como les digo, es muy sensible a la temperatura. Aquí quiero que vean un acercamiento. Bueno, pueden ver la flor, por ejemplo, y después de que, bueno, cuando está floreando, adentro están los órganos reproductivos de la flor, y se lleva la fecundación, pues, ¿no? La polinización ahí el polen, fertiliza a la flor, y se produce lo que ven aquí, que es un fruto. Esto fue antes una flor, pues, ¿no? Aquí se empieza a poner un fruto, y después de algunos días se empieza a secar esa flor, ese fruto, y adentro del fruto empiezan a desarrollarse semillas. Normalmente en una flor de espinaca de agua se producen 4 semillas, muy pequeñitas. Ahorita les voy a mostrar. Para que tengan una idea, un referente del tamaño, esta es la llave del coche, y aquí podemos ver el tamaño de la semilla. Cada fruto de espinaca de agua da 4 semillitas, y estas semillas tienes la oportunidad o la ventaja de que las puedes secar a la intemperie. Aquí vemos una bolsita, y es mucho más fácil de guardar y de transportar. Si yo quiero, alguno de ustedes está interesado en guías de espinaca de agua, pues tiene que venir al colegio en un vehículo, porque si yo quiero llevarla a la paquetería, es complicado, porque está regando agua, es muy pesada, y va a durar muy poquitos días empacada. En cambio, la semilla puede durarle muchas semanas, meses, si está bien manejada, sin que baje su tasa de germinación.
Entonces, esta es una forma muy práctica que hemos utilizado cuando nos piden en lugares lejanos al campus espinaca. Podemos organizarnos y les podemos hacer por mensajería llegar una bolsita con semillas de espinaca de agua. Si están en un lugar cerca, relativamente cerca al colegio, o pueden echarse un viaje, la forma más rápida es que se lleven guías, porque la guía directamente llegando a su lugar de origen la pueden sembrar y inmediatamente empieza a crecer. La semilla tienen que ponerla primero a germinar y para que germine les va a tardar como 8 o 10 días y después para que pueda crecer la plántula tal vez va a ser un mes y después ya que tenga un mes y medio, 2 meses, la van a poder trasplantar al lugar donde la quieren cultivar. Esta, por ejemplo, es una foto de un productor que nos pidió semilla, la llevó a su patio y aquí la sembró directamente, no en un almácigo, la sembró directamente en el suelo. Aquí ya ven cómo están brotando, están germinando. Y esas plantas de espinaca ahí mismo las dejó que crecieran y las tiene combinadas con calabaza o en sus patios con otras hortalizas, pues, ¿no? Como ven, no es ningún tipo de infraestructura sofisticada que requiera grandes inversiones. Puede ser en el suelo directamente, pero vean cómo se ve húmedo el suelo. Tiene que haber mucha humedad. Se los insisto porque si ustedes la siembran y no la riegan, la planta muy rápido se les va a echar a perder y se muere. Sí requiere mucha agua. Y si tienen un cuerpo de agua, un estanque, una pileta, pues mejor, porque ahí es el mejor ambiente para que pueda crecer. Fíjense, algo que es bien importante cuando hablamos de malanga o de espinaca de agua, quizás esta es la razón más importante de que conozcan estas plantas. Ustedes los que tienen contacto con el campo, han visto que cuando quiere uno cultivar una planta convencional, como maíz, frijol, calabaza, chile, otras hortalizas, otros granos, lo que ustedes quieran, tienen que darle a ese lugar las condiciones que requiere esa planta. Es normal, pues, no es lo que esperamos. Y lo que hemos hecho, la práctica convencional es, si en un lugar donde hay mucha agua no podemos cultivar esas plantas, pues lo que vamos a hacer es mejor drenarlos, sacarle el agua para poder cultivar ahí los cultivos convencionales. Lo interesante de plantas como la malanga y la espinaca de agua es que nos permiten cultivarla en zonas sin tenerlas que modificar de una manera ya drástica. Esta imagen que ven aquí es también dentro de los terrenos, es un potrero de 70 hectáreas que tenemos dentro del colegio y cada año en época de lluvia se inunda porque es una zona baja. Entonces ahí en el potrero hay un canal donde hemos cultivado la espinaca de agua, que es lo que ven aquí. Ven aquí unas cañas de bambú. Estas cañas las ponemos cuando viene la época de inundación para que cuando llueve y se inunda, la espinaca, el aire no la mueva, no la saque de su cauce. Y después de que termina la inundación, pues la espinaca vuelve a bajar al canal donde estaba y no se pierde. Si aquí, imagínense, tuvieran alrededor de la espinaca algún otro cultivo convencional, era muy difícil que hubiera soportado una inundación de varios días bajo el agua, pues, ¿no? Normalmente casi cualquier cultivo se muere, pero la espinaca no. Entonces, el primer mensaje o el más importante que nos interesa que ustedes sepan es que esta planta tiene la gran ventaja de poderse cultivar en zonas donde no se pueden cultivar otras plantas. Eso ya es una súper ventaja. Y además la pueden cultivar en otros ambientes controlados, pues, ¿no? En estanques, en canales, en parcelas, como lo vamos a ver. Aquí, si ustedes tuvieran en este canal plantas de otro tipo, no hubieran aguantado una inundación. Fíjense cómo se ve en la foto de la derecha, ya que termina la inundación, después de que estuvo varios días bajo el agua, todo se secó. Lo que había, porque aquí teníamos otras plantas cultivadas y no aguantaron la inundación. En cambio, la espinaca soporta esta situación porque está flotando. Entonces no le importa qué pase, ¿no? Lo único que es muy, muy delicado es que en el canal donde la cultiven no haya presencia de químicos. Y este es un problema, eventualmente ya no la tenemos aquí actualmente cultivada en el colegio, porque este es un potrero donde al fondo ven algunas lomas, algunas colinas, y los vecinos utilizan agroquímicos para herbicidas, fertilizantes, etcétera, ¿no? Y cuando llueve,
todo eso se viene a la parte baja. Entonces, esta planta es muy, muy sensible y si llega algún producto, algún resto de herbicida, no aguanta y se muere, pues, ¿no? Entonces, era estarnos peleando con los vecinos, mejor optamos por ya dejar de cultivar ahí y ahora la cultivamos en otros lados, porque cuando llueve no puede uno evitar que el agua venga a esta zona, ¿no? Lo escurre. Entonces, eso nos da una lección, pues, ¿no? De que tenemos que estar muy atentos con qué tipo de productos químicos estamos utilizando. Y hay otra parte que es también muy importante que ustedes sepan. Las plantas acuáticas, todas, pero en esta de la que estamos hablando en particular, tienen la capacidad de absorber sustancias que están muy diluidas en el agua. De eso se nutren. Entonces, si la planta requiere nitrógeno, fósforo, lo que requiera, lo va a tomar del agua. Pero si en el agua hay contaminantes, imagínense en agroquímicos, por ejemplo, ¿no? En pesticidas, en cualquier tipo de organofluorado, organofosforado, organoclorado, o metales pesados, ¿no? Como plomo, cadmio, lo que haya de contaminantes, eso lo va a absorber la planta. Y sucede un fenómeno que se llama bioacumulación. La planta lo acumula. Entonces, la planta puede ser que no le pase nada, que siga creciendo, pero el que se la come se va a llevar esos productos, ya sea el ser humano o los animales domésticos. Entonces, aquí, como en el caso de la malanga, hay que tener mucho cuidado con qué agua vamos a utilizarla para regar. Si ustedes están imaginándose en un lugar que está muy contaminado, porque la hemos utilizado en lagunas, por ejemplo, donde hay descargas de industrias y crece muy bien, pero en esos lugares la usamos como bioremediación, o sea, como una planta que ayude a extraer esos contaminantes del agua, pero que no se vaya a utilizar para comer. La lección es una planta que se cultiva, una planta acuática que se cultiva en lugares donde el agua está contaminada, no la podemos utilizar para ni alimentación de nosotros ni de animales, porque hay el riesgo de que esos contaminantes se vayan a los animales, ¿no? Entonces sí es tenerlo muy en cuenta porque puede ser peligroso. Fíjense, aquí es otro acercamiento donde se puede ver cómo en un canalito nada más con que esté pasando, estos no tienen ni 20 centímetros, tal vez tienen 10 centímetros de profundidad, donde está pasando un chorrito de agua y ahí está recién establecida. Ya en unos días esto se cierra, se junta y se ve como en la foto de arriba. La hemos utilizado y ha funcionado muy bien, alternándola con otros cultivos, aprovechando que el agua no se pierda. Es decir, si estamos regando, usando, por ejemplo, riego rodado, esa agua, en lugar de que después se tire o se pierda, la podemos hacer pasar por un canal para ahí cultivar la espinaca y eso nos va a poder permitir tener una hortaliza de excelente calidad para poderla consumir diario, tanto nosotros como nuestros animales domésticos. Pues no es una planta, la siguiente clase, con Carmen vamos a hablar a mucho detalle de la parte nutricional de la espinaca de agua, ¿no? Me adelanto un poquito, esta es una planta que tiene mayor contenido de muchos nutrientes, de proteína, de fierro, de calcio, mucho más que la espinaca de tierra o la acelga, por ejemplo, ¿no? Que son plantas de hoja que podríamos utilizar como comparación, pues, ¿no? Esta planta es tan importante, como les digo, que en Asia es la base de la alimentación de muchos pueblos, ¿no? En muchos países, todo el sureste asiático, hasta China, toda esa parte de su dieta importante es la espinaca de agua. Esta es una foto para que vean cómo se puede cultivar cuando no tienes cerca una laguna, un cuerpo de agua, un estanque, ¿no? Dices, no, pues yo nomás tengo mi parcela, pero si tienes posibilidades de ponerle agua, riego, aquí, este tubito blanco que ven aquí en medio es un aspersor, como los que se usan para regar jardines, ¿no? Ni siquiera es un equipo de riego especializado, es un aspersor de los que le conectan la bomba con la manguera y está rociando. Y este pequeño productor, aquí cerquita de Soledad de Doblado, sembró las guías de espinaca, nosotros se las proporcionamos y con riego por aspersión, no tiene que fertilizarla porque los nutrientes los está tomando del suelo. Hasta ahorita, a futuro posiblemente le va a tener, cuando se empiece a agotar los nutrientes, va a tener que aplicar algún fertilizante, pero de momento no ha aplicado ningún fertilizante y la está utilizando para alimento de él, o sea, de su familia, para vender en la comunidad
ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una forma muy sencilla. No tienen que, cuando hablamos de la malanga, les dije todas las labores culturales que tienen que hacer, desde la preparación del terreno, el surcado, la siembra, el barbecho, todas las prácticas, ¿no? Hasta la cosecha. La espinaca es mucho más sencilla, no hay que, más que establecer la plantación y se va a ir, como una planta rastrera, se va a ir cubriendo todo el cuerpo. Miren esta foto, qué bonita de esa misma parcela, aquí en Soledad de Doblado, donde está ya bien establecido el cultivo, y esta planta empieza a crecer tan rápido que hay que estarla cosechando para que no se afecte la hoja, ¿no? Si nosotros no cosechamos, empiezan a llegar los de enfermedades. Cuando ha aparecido algún problemilla de algo que no conocemos, algún barrenador de la hoja, lo que hacemos es cosecharla, y ya dejamos que las nuevas retoños crezcan y vuelva a crecer. En verano, como también se los mencioné ya, la productividad es altísima. Es casi 1 tonelada de material fresco diario. Entonces, simplemente como producción de forraje, es excelente porque tiene un contenido nutricional impresionante. Entonces la hemos probado y la siguiente sesión les vamos a dar algunos datos ya muy detallados de alimentación, por ejemplo, para el ser humano, evidentemente, ¿no? Tenemos en el recetario, vienen muchas recetas de espinaca de agua, pero también para alimentación de todos los herbívoros, desde borregos, bovinos, por ejemplo, lo hemos hecho en vaquillas de engorda. También lo hemos trabajado con iguanas, con tortugas, con peces, por supuesto, lo hemos utilizado para alimentación de peces, conejos. Es muy versátil y es una cantidad enorme de biomasa que uno podría estar utilizando. Entonces, si aquí entre la audiencia hay gente que está interesada en ver la espinaca como forraje, esta puede ser una opción muy buena. Pero además, como les mencionaba, la oportunidad de utilizarla como alimento para consumo humano es excelente. Durante muchos años, les hablo tal vez de 5 años, estuvimos llevando todas las semanas a Chedraui, a una de las sucursales de Chedraui aquí en Veracruz. Es un supermercado que hay, es importante aquí en Veracruz. El gerente nos dio la oportunidad de poderle llevar espinaca de agua y malanga para que la gente la conociera. Y pues el que ve en un supermercado una planta que nunca ha visto, es muy raro que la compre. Entonces había que estarle dando probaditas, ¿no? La doctora Carmen preparaba diferentes platillos. A nosotros nos tocaba, ¿no? Llevar las taras con los rollitos de espinaca de agua, meterlos a la cámara fría, y después estar ahí acompañando a los que sacan la verdura para exhibirla y darle la probadita a la gente. Y eventualmente la empezaron a conocer y empezaron a pedirla. Entonces, así como nos pedían que por qué ya habíamos dejado de llevar la espinaca de agua y la malanga, nos dimos cuenta de que es algo que una vez que la gente la conoce, la integra en su dieta. Nosotros cuando la tratamos de vender en Chedraui, pues es una planta que nadie conoce. Entonces, nuestro referente es, bueno, a cómo se vende la espinaca, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la vendíamos al mismo precio, un poco más barato para que en el supermercado la vendieran al mismo precio que la espinaca de tierra. Y ahorita los rollitos que estamos vendiendo en zonas rurales, en las comunidades, los productores que la tienen, la llegan a vender un rollito de 200 gramos o 250 gramos, tal vez en 15 pesos. Y en el supermercado se vende a 5 pesos. Pero eso, si se dan cuenta que van a producir casi 1 tonelada por hectárea diaria, es muchísimo, ¿no? Nosotros desafortunadamente dejamos de vender en Chedraui porque no teníamos el personal que pudiera estar dedicado a estar haciendo los rollitos, cosechando y llevando al supermercado. Entonces aquí hay una oportunidad muy interesante porque pues hay consumidores en todo el estado. Entonces se podría usar para que se venda a nivel de las comunidades, pero también para que hubiera interesados que pudieran surtir ya cadenas de mercados o de supermercados. Pues no estamos conscientes de que es
es muy nueva, tiene muy poquito tiempo en el país, todavía no se conoce, y así como la malanga tenemos que, entre todos, trabajar en el mercado interno. Ese es el gran desafío que tenemos. Cuando hablo de rollitos, esto es lo que me refiero, son manojos de espinaca. Esta es la forma más convencional. Nosotros las amarramos con ligas o con rafia, y más o menos un rollito pesa como 250 gramos, es decir, 4 rollitos hacen 1 kilo. Acuérdense que cualquier planta acuática, el peso lo da porque tiene mucha agua. Entonces, cuando ustedes ya la guisan, se hace chiquita porque mucha del agua se evapora. Pero bueno, esa es una forma muy fácil de poderla distribuir. Ya una vez que está cortada, como la ven aquí en la foto, lo que se conoce como vida de anaquel se reduce mucho. Ya no hay mucho, no les dura mucho tiempo si no la tienen en una tina con agua o en un lugar frío y fresco. Al día siguiente ya está marchita, pues, ¿no? Y si la ponen al sol, ese mismo día ya después ya no se puede comer. O sea, dura muy poquito en el anaquel. Entonces la idea es usarla para las cadenas cortas de distribución, para que se cosecha y trate de llevarse ese mismo día al lugar donde se va a consumir, pues, ¿no? Es la gran dificultad que tiene, ¿no? Que refrigerarla encarece mucho. O sea, si la metemos a un sistema de refrigeración, nos tiene necesariamente que aumentar el precio, pues, ¿no? Y ahora que todavía no hay una demanda en el país, pues la gente no la pagaría. Pero pues el primer paso es que la conozcan. Nosotros con este tipo de talleres lo que nos interesa es que sepan que existe la planta, que está disponible y que estamos convencidos, la hemos utilizado, de que puede funcionar muy bien para alimentación de ustedes o de sus familias. Aquí nada más para que tengan una idea, esta es una forma como es muy fácil de consumir con ajito picado, cebollita y frita. Y esto en un país como el nuestro, tenemos un porcentaje muy alto de gente que está mal alimentada, que tiene problemas de nutrición. Esta es una manera con la que se puede ayudar mucho a mejorar ese déficit nutricional. Y hay que empezar pues, a conocerla e inculcarla también en los niños, pues, ¿no? O sea, que vean que es parte de la dieta, que sabe buena, que a veces no comemos las cosas porque no nos gustan el sabor, pero esto es delicioso y se puede consumir en muchísimas formas, ¿no? La próxima sesión va a estar dedicada nada más a las formas de preparar y de utilizar para alimentación humana o animal. Algo que nos ha interesado mucho desde que la trabajamos en el colegio es que es difícil que una alimentación sea completa a partir de una sola planta. Normalmente tenemos que combinarla, y en la siguiente sesión también lo que vamos a ver es los alimentos que hemos hecho combinando, por ejemplo, malanga con espinaca. La malanga les da el carbohidrato y la espinaca da la proteína, por ejemplo, ¿no? Y eso te permite hacer alimentos balanceados de forma muy rústica, que también lo puedes almacenar y los puedes utilizar, por ejemplo, haciendo churritos, ¿no? Que se conoce como pellets. Y eso los puedes utilizar para tu alimentación de tus cerdos, de tus gallinas, de tus peces, y los puedes almacenar de una mejor manera que si los pretendieras utilizar de manera fresca, ¿no? Quiero insistir aquí el asunto de la contaminación. Si ustedes riegan esta planta con aguas negras o está cultivada en un lugar donde está contaminado, la planta va a tener esos contaminantes. Entonces, sí es bien importante, como cualquier producto que es destinado para consumo humano, manejarlo en lugares que estén libres de ese tipo de contaminantes, pues, ¿no? Y si lo estamos viendo esta planta como una planta para mejorar la calidad del agua, como bioremediación, es bien importante tener pues, no sé, la honestidad de decir, bueno, eso es un alimento comestible, pero como lo cultivé en lugares contaminados, no lo puedo comer, ¿no? Lo tengo que desechar, porque si no, estamos generando un riesgo importante de salud, o podríamos generar un riesgo de salud pública. Y hay un punto aquí, con esta foto termina la presentación, un conejito. Hemos engordado conejos con la espinaca de agua y crecen súper bien en las zonas donde haya productores de conejo. Esta es una forma muy barata. Recordemos que en casi cualquier engorda, un porcentaje muy alto de los costos de producción se van en alimento. Entonces aquí podemos ver las hojas de espinaca de agua
que sin ningún tipo de tratamiento, tal como las cosechamos, se las damos a los conejos, se comen la hoja, el tallo, y eso lo podemos estar cosechando diario en nuestra parcela, aunque en invierno, como ya les dije, va a bajar un poco la productividad. Hay dos temas que me interesa también compartir con ustedes en esta oportunidad. Déjenme, voy a dejar de compartir esta. El primer punto es que esta es una planta, se los dije desde el inicio, que no es de aquí. Es una planta que se conoce como una planta exótica. Es una planta que viene de otro lado. Entonces hay preocupación, siempre ha habido, pues, ¿no? De que una planta que no es de ese lugar pueda eventualmente convertirse en un problema, lo que se conocen como plantas invasoras. En México no hay, hasta ahora, ningún estudio que dé sustento a que esta planta puede generar un problema. Sin embargo, sí es importante que lo sepan, que en algunas otras partes del mundo se tiene en alerta para que no se introduzca y pueda convertir, como por ejemplo sucedió con el lirio acuático, pues, ¿no? Que se convierta en una plaga, en una maleza. Hasta ahora, como yo les digo, en México no hay ningún estudio, no está en ningún listado de planta que pueda convertirse en una planta invasora de riesgo, pero es importante que sepan que en algunas otras partes del mundo sí está prohibido su uso y su cultivo, porque tienen temor de que pueda llegarse a convertir en un problema. Lo que nosotros hemos visto es que es una planta que se cultiva en muchas partes del mundo, no accidentalmente, sino se cultiva para alimentación, y es tan apetecible por los animales que difícilmente sobrevive sin que el ser humano esté cuidándola. Nosotros cuando hemos puesto parcelas en el colegio que dejamos de atender, inmediatamente se la comen todos los depredadores que se puedan imaginar, pues, ¿no? Entonces eso ayuda o abona a pensar que es poco probable que pudiera convertirse en un problema si se sale de nuestro control. De todos modos, por si acaso, tenemos que siempre tener la precaución de dónde la vamos a manejar. Creemos que en un ambiente controlado, en el terreno de los productores, en sus estanques, no hay ningún problema. No recomendamos, porque no hay estudios suficientes, por ejemplo, liberarla en presas o en lagunas. No sería una recomendación sensata, porque no sabemos qué va a pasar. Lo más probable es que los peces que hay ahí se la coman y no pase nada. Pero bueno, mientras no haya ese tipo de estudios, más vale no arriesgarse, pues, ¿no? Para alguien que quiera cultivarla, como ya les dije, tenemos dos opciones. Una es que yo las manejaría igual como en el caso de la malanga, que los interesados se contacten con los organizadores del curso, con Rigoberto o con Ruperto, o con Linda, y que hagamos una lista de dónde están interesados y veamos qué es la forma más fácil para hacerles llegar material para que inicien. Si es un lugar lejano, lo que va a funcionar mejor es que les mandemos semilla. Si está relativamente cerca, o sea, se pueden echar el viaje, si no son muchas horas de trayecto, pues la forma más rápida es que echen un viaje al colegio. Nada más hay que ponernos de acuerdo para que ya les tengamos listo los costales con la guía. No requieren llevarse mucho material. Nosotros normalmente cuando le enviamos a productores, les enviamos bolsitas que traen entre 30 y 50 semillas, y con eso arrancan. Empiezan con un almácigo, ya que la guía tiene unos 20 centímetros de largo, ya la pueden traspasar al campo y muy rápido se empieza a propagar. Se va a propagar más rápido si es verano, pues, ¿no? Si las temperaturas son altas, como les decía. Ahora, cuando nos han pedido de otros estados, por ejemplo, de Chiapas, de Sinaloa, pues es muy complicado que echen un viaje en una camioneta, por lo que se van a gastar de viaje y gasolina, casetas, todo, hotel, y es más fácil mandarles una bolsita por mensajería, ¿no? Tengo los datos frescos porque normalmente soy yo el que la llevo a la paquetería, a la estafeta, y anda como por 400 pesos enviar un sobre con las bolsitas con la semilla, pues, ¿no? Entonces, eso es quizás la forma más práctica cuando están lejos del campus, pero si están cerca de nosotros o están cerca de un productor que tenga
lo más fácil es ir y conseguir con ellos el material de propagación, pues, ¿no? Aquí, como en el caso de la malanga, la recomendación que nosotros le hacemos a todos los interesados es que empiecen con poquito para conocerla, que la empiecen a consumir también, que vean cómo se puede preparar, que le empiecen a dar a sus animales domésticos. Se van a sorprender porque no recuerdo ahorita ningún animal que no se la haya comido. Es muy, bueno, los perros quizás no se la coman, ¿no? Los gatos, ¿no? No es parte de su dieta. Pero como decía, los herbívoros, hasta con caracoles, por ejemplo, ¿no? Hay una variedad de caracol que tal vez los que son de la zona de los Tuxtlas los conozcan, les decimos tegogolos. Hemos hecho engordas únicamente utilizando la espinaca de agua. Tortugas, por ejemplo, ¿no? La tortuga pinta, la iguana verde, que es iguana, únicamente alimentada con espinaca de agua. Y como les decía, hay algunas especies que no puedes tú darle nada más eso, tienes que complementarle otras cosas, pero hay algunas que sí crecen muy bien, los conejos, por ejemplo, ¿no? Le hemos dado únicamente alimentado con espinaca de agua. Entonces, aquí vean esto como una invitación a probar. No va a pasar nada. Si no les funciona en su región, pues ya dejan de cultivarla, ¿no? Pero es muy probable que se lleven una buena sorpresa. Y algo que también es importante aquí resaltar, y qué bueno que está Linda, pues, ¿no? Involucrada, porque nos ha tocado a lo largo de ya muchos años ver a veces programas de gobierno, a veces de gobiernos incluso a nivel federal o municipales, donde se promueve los huertos, por ejemplo, ¿no? Los huertos familiares, los huertos escolares, pero se les dan semillas de plantas que no son para esa zona. Entonces, la ventaja es que estas plantas, malanga y espinaca de agua, se adaptan muy bien a las condiciones que tenemos aquí. Hay algunas hortalizas que requieren zonas muy templadas o frías y que en un lugar tropical no van a funcionar. Entonces, de nada te sirve que te den tu paquetito de semillas si son semillas de plantas que ahí no van a crecer o van a crecer muy mal. Y no sé si ustedes, pero a mí me ha tocado ir a visitar huertos o parcelas donde tienen plantitas que en las zonas frías, por ejemplo, en el altiplano de nuestro país, crecen excelentes y aquí las ves ahí moribundas, pues, ¿no? Porque no es el lugar adecuado para poderla cultivar. Perdón. Se me seca la garganta de estar hable y hable. Pero bueno, esa es una oportunidad de que en los programas, en las iniciativas para fomentar la producción para autoconsumo o para consumo local, en los huertos escolares, por ejemplo, se introduzcan este tipo de plantas, que además son muy rústicas. Hay plantas, tal vez ustedes también ya lo sepan o lo hayan hecho, ¿no? Que son muy exigentes en términos de sus requerimientos, ¿no? De tipo de suelo, de sombra, de fertilizantes, que es complicado, requieres ya un manejo agronómico mucho más tecnificado. Pero estas dos plantas de las que hemos estado hablando, la malanga y la espinaca, tienen la gran ventaja de que son rústicas. Entonces las podemos cultivar sin tener que invertir mucho ni dedicarles mucho tiempo. Por supuesto que si lo estamos viendo ya como un negocio, como vimos que la malanga ya se ha convertido en un cultivo de exportación, pues tienes que estar muy pendiente de todas las partes, las etapas del cultivo. Y ahí ya estás hablando de otra historia, pues, ¿no? O sea, si estás viéndolo como un negocio, tienes que hacer un muy buen manejo porque está en juego tu inversión. Pero cuando estás hablando para un consumo pequeño, no es necesario. Fíjense que tuve ayer problemas ya me había generado problemas mi computadora y no pude descargar unas fotos que apenas acabo de recibir de un productor de la zona de Cuitláhuac, buen amigo, que la ha estado cultivando la espinaca combinada, pero ya tengo las fotos, nada más que no las pude cargar en la presentación. Pero para la siguiente sesión se las voy a compartir, experiencias que hemos tenido ya de cultivo de espinaca con productores reales, pues, ¿no? A diferentes escalas, ¿no? De algunos comerciales, como el que vieron aquí de Soledad, donde ya la está utilizando para alimentar conejos, o a otros que la están utilizando para autoconsumo, simplemente estar produciendo para estar consumiendo la familia. Hay una experiencia también muy interesante que me gustaría compartirles. Aquí en la zona de Paso de Ovejas,
productores de una de las comunidades de Paso de Ovejas que se llama Angostillo, en la parte alta de Paso de Ovejas, la parte seca. Se empezó a promover el cultivo y en sus patios, con el agua que salía de la cocina y demás, se mantenía una parte húmeda y ahí se estableció la espinaca de agua, que muy bien, y estos amigos la vendían a sus vecinos. Entonces llegó un punto en el que era un ingreso muy importante eran los proveedores para toda la comunidad de espinaca de agua. Y se empezó a hacer ya costumbre de que ellos iban a comprarle a esta persona sus rollitos de espinaca de agua. Entonces les permite también mejorar la economía a una escala pequeñita, ¿no? No es para que ya la gente se vuelva rica, pero te permite un ingresito diario, ¿no? Y en algunas otras zonas lo hemos visto como una posibilidad también de trueque, de cambio. Dices, bueno, yo te doy la espinaca y tú me das jitomate o lo que tengan en ese momento, ¿no? Alguna fruta, tamarindo o mango. Entonces, es otra forma también interesante de dinamizar la economía de los territorios. O sea, ver estos productos como un producto de cambio. Por supuesto, quizás la intención de cada uno siempre es ¿qué me va a dejar? ¿Cuánto voy a ganar? Y si lo vemos en el sentido de cómo estoy mejorando mi alimentación, porque al menos la hortaliza de hoja, la puedo yo producir en mi propio... Aquí en casa de ustedes también tengo un poquito de espinaca de agua. No la comemos, no tengo tanta para comerla a diario, pero bueno, es muy satisfactorio cuando uno también puede cosechar parte de tu... o producir parte de lo que te estás comiendo, pues, ¿no? Y además eso también genera una cultura para que los niños vayan aprendiendo que se pueden producir comida, que uno puede producir su propia las ciudades, gente que está en las zonas rurales. Cada caso es diferente. Nos ha funcionado afortunadamente esta planta, la espinaca de agua, muy bien en todos los contextos, desde tenerla en tinas hasta tenerla en parcelas, como les compartí ahorita, y creemos que tiene un potencial para seguirse cultivando y conociendo. Actualmente, cuando me han invitado a dar pláticas o cursos sobre esta planta, te cuesta mucho trabajo usar datos estadísticos porque no hay. Es muy, muy nueva en México. Si ustedes quieren saber cuánto se cultiva de maíz o de frijol o de arroz o de chile, de calabaza, de limón, encuentran esa información estadística, pero de espinaca de agua hagan la prueba y se van a dar cuenta que no aparece porque no se conoce, es muy, muy nueva. Nosotros en el colegio fuimos los pioneros para trabajarla ya como un cultivo y nos ha costado trabajo porque hay una tendencia que casi siempre se quiere ir la gente por lo convencional y creemos que estas plantas pues son una alternativa. Entonces, en la medida de que se vaya conociendo, es muy probable que empecemos también a crear ese mercado interno, ¿no? Los que lo quieran hacer, pues van a ser parte de esa historia, ¿no? De los precursores del cultivo de la espinaca de agua, porque ahorita es muy probable que les cueste trabajo. Va a ser muy difícil que encuentren a alguien que ya está cultivándola y consumiéndola, ¿no? De todos modos, me gustaría mucho, si alguien ya la conoce o la ha cultivado o la ha comido, que nos pudiera compartir su experiencia. Para la siguiente sesión, como ya les platicamos, la idea es hablar un poquito sobre el valor nutricional que tiene la espinaca de agua para que ustedes mismos vean la comparación que tiene de la espinaca y la acelga, que son los más parecidos, pues, ¿no? A esta planta. Y cómo la hemos utilizado de diferentes formas para alimentación humana y para alimentación de animales, pues, ¿no? Como alguien mencionó en el chat hace unos momentos, lo ideal hubiera sido que este taller lo hubiéramos hecho en presencial, en vivo, y que ahí lo hubieran podido desde manipular hasta consumir y además aprender a hacerlo en diferentes platillos. Pero bueno, no se pudo ahora. De todos modos, en la literatura que les compartimos, ahí vienen algunos ejemplos. Y yo los invitaría a que pongan en cualquier navegador, pongan espinaca de agua, o pongan el nombre científico, hipomoea acuática, y se van a dar cuenta que hay una cantidad enorme de información en Asia.
la forma más común, bueno, voy a regresar. Cuando hablamos de malanga, les dije que el nombre común de la malanga, por el que la conoce todo el mundo, o sea, no en México, sino en todo el mundo, es taro. Taro. Ahí se los escribí en el chat. Eso es malanga. Y cuando hablan de espinaca de agua, a nivel internacional, se conoce como kangkong. Kangkong. Entonces, si ustedes ponen en un navegador, pongan kangkong y pongan ver imágenes, van a encontrar imágenes de todo el mundo en espinaca, de espinaca de agua. No en todos lados se conoce como espinaca de agua. Ese es el nombre que se le dio occidental, pues, ¿no? Pero en Asia se conoce como kangkong. Y se van a sorprender de la gran diversidad de formas de preparación, las formas de cultivo. Si alguno de ustedes usa esta aplicación que se usa para ver videos que se llama YouTube, pongan kangkong. En el YouTube nos pongan kangkong y van a ver un montón de videos. Algunos ni siquiera están en español, pero se puede poner ahí que traduzcan, ¿no? Los subtítulos. Otros sí están en español. Y van a ver las formas, cómo se cultiva, desde la colección de la semilla, la producción de los almácigos, la producción para hortaliza y además un montón de guisados en el que se come, ¿no? Muchos de estos están con ingredientes de esas regiones, pero nos hemos dado cuenta de que podemos muy fácilmente combinarlo con ingredientes que tenemos en la localidad, en nuestra zona, y nos puede dar mejorar muchísimo la posibilidad de incorporarla en nuestra dieta, ¿no? Con eso quiero terminar esta primer parte, la parte de la espinaca de agua. No sé si hasta aquí hay preguntas o comentarios. Me gustaría mucho escuchar si alguien la conoce, la ha probado, cómo le ha funcionado, así como la experiencia que nos hicieron de la malanga para alimentar gallinas ponedoras. Me interesaría saber si alguien ya la tiene o si hay alguien que está interesado en conocerla. Por favor, si alguien prenda su camarita y levanta la mano y adelante, por favor. Doctor Alberto, mire, hay una pregunta por parte de Alfonso Torres, sí, el cual comenta que cuál es el fotoperiodo de la planta para poder tener un buen desarrollo. Gracias, Alfonso, gracias. Fíjate que en la literatura hay muchos estudios que se han especializado nada más en la parte del fotoperiodo. Nosotros, cuando aquí en Veracruz, que es la zona donde más tenemos experiencia, tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, o sea, más o menos esa proporción crece perfecto. Lo que notamos mucho es que cuando se aproxima el invierno de nosotros, pues, ¿no? Aquí, que es esta época, enero, febrero, que oscurece como a las 6 de la tarde, 7, ya 7 está de noche, pues, ¿no? Y amanece hasta las 6 de la mañana. O sea, que son 2 horas 2 o 3 horas más corto, ya es suficiente para que la planta lo detecte y se empiece a estresar. Entonces, no hay una hasta donde yo sé, una hora exacta, o una proporción exacta de horas luz y horas día. Seguramente se pueden hacer esos estudios y eso es muy fácil o relativamente fácil hacer porque tú generalmente estos estudios se hacen en cuartos que están cerrados, oscuros, y con un timer le pones cuántas horas quieres que haya luz de determinado espectro lumínico y cuántas no. Y empiezas a modificar esos patrones y en el momento en el que ya empieza a florear, es un indicador de que ya estás empezando a estresarla. Aquí la naturaleza nos lo dice y lo que hemos visto es que cuando estás cultivándola y empieza a aparecer con más frecuencia flores, porque flores hay todo el año, pero cuando de repente empiezas a ver una, otra, así como decimos, como hongos que empiezan a brotar, que casi siempre es cuando empieza la época de nortes, ¿no? O sea, ya como octubre, noviembre, empieza a haber más flores y flores, y termina o empieza cada vez a disminuir la cantidad de flores como por marzo, o sea, más o menos cuando empieza la primavera, ¿no? Que se empiezan a hacer los días más largos, más calurositos, empieza a dejar de florear. Entonces, ese es el indicador de que las condiciones cambiaron, porque no es nada más el fotoperiodo, es también la temperatura. Están ligadas las dos cosas, pues, ¿no? Cuando la temperatura baja
y los días son más cortitos, la planta se estresa y en ese momento florea o aumenta la cantidad de flores. Y ese es el momento en el que podemos aprovechar para cosechar semilla. Ahora, ¿cuánto puede durar la semilla? Esa es una pregunta que nos han hecho mucho, ¿no? En México no hay estudios, pues, ¿no? Yo no los conozco. En la literatura hemos encontrado algo de información. Y las pruebitas que yo he hecho es poner a germinar, bueno, normalmente, permítame un segundo, voy a cerrar los perros que están ladre y ladre y no me dejan oír. Un segundo. Bueno, a todos los participantes se les invita a que por favor levanten su mano si tienen dudas, comentarios o escribir propiamente al chat. Ahorita yo le estaré dando los mensajes propiamente al doctor Alberto, ¿no? Y los invitamos por favor para que sigan participando. Gracias. Y Continúe, doctor. sí, muchas gracias. Una disculpa, ¿no? Es que hay unas ardillas que vienen aquí a la casa de ustedes, a los árboles, y los perros se ponen como locos, pero ya los encerré. Estaba mencionando la cuestión del fotoperiodo y la duración de la semilla. Ya que es la época que está estresada la planta y va a florear, es el momento con el que uno puede colectar la semilla. Y yo he mantenido hasta 6 meses en refrigeración con las semillas herméticas, pues, ¿no? Para que no tengan mucha agua. Y me han germinado más del 90% o sea, he tenido más del 90% de germinación. Pero sí hemos visto que si las condiciones de almacenamiento de la semilla no son muy buenas, la tasa de germinación empieza a disminuir a partir del tercer mes posiblemente, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que si colectan semilla, no la almacenen mucho tiempo. De hecho, no tiene mucho sentido porque la planta va a florear cada año. O durante todo el año van a poder conseguir, durante varios meses del año van a poder conseguir flor y fruto, por supuesto. Entonces, normalmente no cosechamos el fruto, cosechamos el fruto ya que está seco y ahí es cuando sacamos la semilla. Pero si la guardan mucho tiempo, el porcentaje de germinación va a disminuir, pues, ¿no? Entonces, en concreto, regresando a la pregunta, no está establecido un fotoperiodo óptimo, pero sí se nota muy claro que cuando la temperatura baja, los días se hacen más cortitos, la planta empieza a florear y empieza a disminuir su productividad, su rendimiento. Doctor, también hay unos comentarios de Alma y de Hermenegildo, donde mencionan que, bueno, esta planta, bueno, es muy consumida por aves debido a que no tienen, digamos, de capacidad gustativa y por eso desarrollan, y no perciben lo amargo o lo dulce y lo ácido de la planta, ¿no? Claro, sí, es muy probable que así sea. Y además de las aves, no es mi campo, pues, ¿no? Yo no soy experto en aves, pero lo que hemos visto es que también los reptiles, por ejemplo, ¿no? Se la comen de una manera impresionante. Y también hay muchos insectos. Algo que olvidé comentarles es que cuando estuvimos vendiendo en Chedraui, que les digo fueron como 5 años que estuvimos todas las semanas llevando para que se diera a conocer, pues, ¿no? Y después ya hasta nos reclamaron porque ya dejamos de surtir. Hicimos muchos trabajos y nos dimos cuenta de lo que se puede cosechar en una parcela. No todo reúne las características que pide el mercado. Es decir, la hoja grande, que no tenga ningún piquete de insecto, que no esté rotita, etcétera, ¿no? De todo lo que se produce, en el mejor de los casos, el 30% es la hoja bonita. Lo demás no quiere decir que no tenga valor, tiene el mismo valor nutricional, pero ya la hoja se ve, te desanimaría a comprarla, ¿no? Si tú ves en el supermercado una hoja que está picada, que tiene hoyos, que tiene marcas de barrenadores, no se te antojaría comprarla. Entonces seleccionamos y más o menos es el 30% de lo que estamos cosechando que está
muy bonita, pues, ¿no? O sea, que se te antojaría comértela. Y lo demás ya no reúne esas características del mercado, que finalmente el mercado no me lo está poniendo porque yo no tengo competidores, pues, ¿no? No hay un referente, pero yo llevo ese producto. Y ese 70% restante, lo interesante es que no lo deberíamos de ver como un desecho, sino que es un alimento para animales, que tiene la misma propiedad nutricional que la porción que yo me estoy comiendo, simplemente la imagen es diferente. No es atractivo para el consumidor, por lo que ya mencioné. De tal suerte que ese volumen, que depende del tamaño de nuestra parcela, podemos estar hablando de que pueden ser muchos kilos diarios o muchas toneladas diarias, lo podríamos estar utilizando para alimentación de los animales que tenemos. Y eso, si reconocemos que, les decía, un porcentaje muy alto de una engorda de cualquier especie animal se nos va en alimento y le pegamos a esa parte, pues hacemos que esa operación productiva pues pueda ser mucho más rentable, pues, ¿no? O sea, si nosotros le abaratamos costos en el alimento, casi cualquier negocio que depende del alimento puede hacer la diferencia entre que sea o no sea rentable. Es un alimento en fresco, como ya lo he mencionado, aunque lo puede uno peletizar, pero eso ya lleva otro proceso. Normalmente el alimento en fresco se tiene que estar consumiendo diario. Cuando nosotros lo utilizamos para alimentación de peces herbívoros, por ejemplo, de carpa herbívora, o hasta de tilapia, por ejemplo, ¿no? Se le da el alimento, lo que no se consumen, no se muere inmediatamente la planta, o sea, queda. Entonces, no importa que, no hay un desperdicio inmediato. Y si le das la cantidad apropiada a la densidad de animales que tú tienes, pues no va a haber desperdicios, pues, ¿no? Y todo eso, pues hay que estarlo midiendo, monitoreando, pero es una alternativa interesante. Y este asunto de las papilas gustativas seguramente eso explica por qué no son tan quisquillosos los animales, ¿no? Ese grupo de animales al sabor, por ejemplo, ¿no? La espinaca de agua no tiene la sustancia que tiene la hoja de malanga, ¿no? Ya les dijimos, ¿no? La malanga tiene una sustancia que se llama oxalato de calcio y la hace muy, no es palatable, o sea, te irrita la garganta, las mucosas. La espinaca no la tiene. Aquí la única recomendación para comer la hoja de espinaca de agua es que esté libre de bacterias, pues, ¿no? O sea, si la cultivaste, hay que darle una buena lavada, ponerla en agua con gotitas con cloro o con yodo para que se desinfecte, o comerla guisada. Pero el manejo sería igual que el que se le puede dar a cualquier otra verdura que se consuma cruda, pues, ¿no? Gracias por el comentario. Sí, doctor, hay otro comentario por parte de Martín de Gaona. Dice que le gustaría conocer y sembrar la planta, ya que tiene un manantial en su rancho y se produce un escurrimiento todo el año, y sería un lugar perfecto para poderla sembrar. Sí, Martín, no sé de qué parte del estado nos estás contactando, si puedes ahí escribir la región. Como ya te lo mencionaba, las solicitudes podrías canalizarlas vía Sedarpa, pero también directamente con nosotros. Si está cerquita del campo, digo, nosotros estamos, el campus donde tenemos ahorita espinaca, y tenemos en existencia espinaca de agua, entre Veracruz y Jalapa, a 26 kilómetros por la carretera federal, vía Paso de Ovejas. Si tú estuvieras en posibilidades de darte una vuelta para colectar las guías, nada más es cuestión de que nos coordinemos para ver qué día te esperamos y ya pasaras por ellas, ¿no? En la Sierra del Totonacapan. O sea, tú estás allá, bueno, no sé cuántas horas son de distancia de esa parte de la sierra hasta el puerto de Veracruz, pero si pudieras ir por ellas, con mucho gusto te podemos dar guías y seguramente si tienes ese arroyito con esas condiciones, yo creo que va a crecer muy bien. La otra es que te pudiéramos hacer llegar semilla vía correo, vía mensajería, pues, ¿no? A Papantla o no sé a qué lugar, el lugar más cercano al que pudieras tú acudir, pero con mucho gusto para ti y para todos, pues, ¿no? Lo que tenemos ahorita de material biológico, con mucho gusto lo podemos compartir hasta donde nos alcance. Y qué bueno que haya ese interés.
Doctor, también Joseph Sánchez quiere por ahí preguntar algo, tiene levantada la mano. Adelante, Joseph, por favor. Adelante, por favor, Joseph. No te escucho. ¿Tienes cerrado tu micrófono, Joseph? Joseph, no sé si nos escuchas, ¿tienes cerrado tu micrófono? Ya, ahí me escucha. Ahí ya se escucha, pero no se escuchaban antes. Ok, saludos, doctor, saludos a todos. Sí, básicamente, bueno, para mí es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque comentaba el doctor que el 70% de lo de la espinaca de agua, pues básicamente no se aprovecha más que para los animales. Entonces, yo particularmente, pues tengo una granja de producción de huevo. Y pues bueno, a mí sí me interesante, ¿no? Sobre todo porque donde la tengo pasa un manantial, al igual que el compañero que escuché, y es todo el año, ¿no? Entonces, para mí sí me resulta muy, muy interesante, sobre todo para el tema forrajero, ¿no? Y bueno, una pregunta más, esa espinaca, bueno, originalmente, bueno, yo he consumido algunos jugos donde vienen diferentes eh, ingredientes como lo que es el apio, incluso acelgas, espinacas. ¿Se puede consumir esa espinaca en algún jugo? Sí, por supuesto. Las dos opciones son viables, ¿no? La que mencionas de tu rancho, para que empiece a hacer pruebas, ¿no? Como un ingrediente Claro. para la parte forrajera y empieces tú mismo a ver qué resultados, en qué proporciones se puede utilizar, etcétera, para aves o para otras cosas y para consumo humano. Y en términos de comerla como parte de los jugos, los smoothies que les dicen también, ¿no? Jugos verdes. Sí, por supuesto, nosotros también en casa de ustedes también le metemos, ¿no? Cuando hay oportunidad, un cacho de pepino, un cacho de apio, un poco de hojas de espinaca y se puede consumir. Puede comer cruda. La hoja de malanga ni se les ocurra, porque hasta se pueden asfixiar, pues, ¿no? Eso ya no, que no quede confusión, pues, ¿no? La hoja de malanga y la malanga no son productos que se pueden comer crudos. La espinaca de agua sí se puede comer crudo si está desinfectada. Entonces, si tú mismo la vas a cultivar y tienes confianza de que la cultivaste en un lugar donde no hay agroquímicos, herbicidas, ni metales, ni demás, no hay ningún problema. Lo insisto mucho porque tuve la oportunidad con un buen amigo, un querido amigo, que tenía una granja en la zona de Piedras Negras. Ahí cerca pasaba un canalillo de los que conectan con el Río Blanco. Y esa zona es de los ríos más contaminados que hay en el país, pues, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Porque recoge aguas que vienen de la zona industrial, de allá de Orizaba y de Nogales y esa región. Entonces, ese río está contaminadísimo. Hicimos algunas pruebas de calidad de agua, tomamos muestras, las llevamos al laboratorio. Y ahí en esa zona veíamos que había plomo, cadmio, o sea, son metales que son muy graves, con eso se puede la gente envenenar. Y este amigo, pues finalmente es el agua que tenía, ¿no? Es la que llegaba del canal y esa agua se usa para regar muchos cultivos en esa zona. Son temas preocupantes, pues, ¿no? Y lo que hicimos con él es sembrar la espinaca de agua en una parte antes de que llegara a la granja para que absorbiera esos contaminantes y a su granja llegara un poquito más limpia. Y sí, pasaba como un serpentín, pues, ¿no? O sea, un canal daba vueltas para obligar el agua que estuviera pasando por ahí y llegaba con mucho mejor calidad a la granja de la que venía de fuente de origen. Pero esa planta no se podía, aunque él tenía animales, no se podía utilizar para alimentar los animales, ni mucho menos para comérsela, ¿no? Porque hicimos las pruebas y en el follaje, en la hoja, había restos de plomo, de cadmio, etcétera. Entonces, por eso les insisto mucho. No hay ningún problema por comerla cruda, simplemente hay que desinfectarla, siempre y cuando esté cultivada en un lugar donde no haya contaminación, porque la planta absorbe esos contaminantes, ¿no? Esa es una característica en particular de las plantas acuáticas,
que absorben esos, chupan, son reservorios de esos productos. Entonces hay que tener mucho cuidado nada más con esa parte y con mucho gusto, Joseph, podemos ver la manera de hacerte llegar material. Lo más práctico es que, o lo más fácil para nosotros es que pudieran venir por el material. La alternativa, como ya les digo, es organizarnos para poderles enviar algo de semilla y empiecen allá con para la siguiente sesión les voy a compartir los almácigos que yo tengo aquí en casa de ustedes. Yo compro unas charolas germinadoras de las que se usan para germinar, que venden en las tiendas de agroquímicos. La charola ha de valer como 60 pesos, pero por supuesto que la pueden germinar en cualquier lugar. Y esas plantulitas ya las trasplantas al lugar donde tú quieres que se mantenga, ¿no? Es muy, muy sencillo de propagar. Entonces, la opción está abierta, Joseph. Con mucho gusto. No, pues, muchas gracias, doctor. Me pongo en contacto con usted. La verdad es que sí me interesa, sobre todo porque quiero implementar ahorita lo que es el forraje hidropónico para las aves que tengo. Y bueno, pues ya me estaré contactando con usted. Con mucho gusto para ti y para todos, Joseph. Y algo que normalmente cuando compartimos material biológico, lo que más nos interesa es la retroalimentación de ustedes. Entonces, que no se desconecten, que nos compartan cómo les funcionó, les sirvió, no les sirvió, qué problemas están detectando. Algo que es bien importante para los que estamos en centros de investigación es que los problemas que identificamos con los productores son los que nos dan pie para decir, bueno, ¿para dónde debe de ir ahora la investigación? Y ha habido muchos ejemplos de dudas que surgen cuando ya se está haciendo a una escala comercial que obligan a decir, bueno, pues vamos a buscar la respuesta, la solución, y esa información es súper valiosa. Entonces, cualquiera de ustedes que trabaje a futuro con espinaca o malanga, de antemano les agradeceríamos mucho que nos mantengan informados, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Si hay oportunidad a futuro de poderlos visitar y conocer de manera presencial lo que están haciendo, también nos va a ayudar muchísimo. De hecho, nosotros tenemos una muy buena relación con los amigos de Veracruz Agropecuario, que seguramente es un programa que todos ustedes conocen, que todos ven, de Radio Televisión de Veracruz. Y cuando identificamos algún caso de éxito en alguna granja y el productor está interesado en que se dé a conocer, podemos platicar con Veracruz Agropecuario para hacer un programa y poderlos visitar, poderlos entrevistar. Eso es bien interesante. Nosotros hemos tenido, si ustedes buscan, ahorita les busco en un minuto, un video de Veracruz Agropecuario. Déjenme lo localizo de una vez. Y fue súper interesante porque en muy poquito tiempo, es una entrevista que esperen un segundo, estoy tratando de encontrarlo. YouTube. Ya está, un segundo. Nos entrevistaron sobre de hecho es un posible tema para un futuro curso, si hay interés, sobre los puntos de venta para comercializar pescado vivo, tilapia viva. Es algo que hemos estado trabajando desde hace muchos años. Y vinieron al campus a entrevistarnos de Veracruz Agropecuario sobre ese sistema de producción. Ya lo encontré. Y yo no daba crédito, todavía no doy crédito, pero lo estoy poniendo aquí en el chat. Ahorita seguimos con las preguntas, nada más déjenme. Cuando lo puse ahí para que lo vean cuando tengan chance, ¿no? Pero me sorprendió porque tiene, de cuando se grabó hasta la fecha, tiene 2.2 millones de visitas. O sea, 2.200.000 personas le han dado clic para ver el video. Y eso, bueno, me hacen burla a mí mis cuates, ¿no? Mis compañeros dicen que seguramente yo estoy en la madrugada picándole, ¿no? Para darle clics y a toda la familia los tengo. Pero el punto es que estos programas de YouTube llegan a mucha gente en todo el mundo y reflejan un interés. Lo hemos platicado mucho con la radiodifusora, con Veracruz Agropecuario. Son indicadores de qué le está interesando a la gente. Tuve la oportunidad también de ir a dar alguna vez una entrevista en Veracruz Agropecuario. Hay que ir a Jalapa, y allá está el canal.
y sobre espinaca de agua. Y fue muy interesante porque mucha gente empezó a escribir, oye, yo también quiero conocerla, quiero probarla, ¿cómo me pueden hacer llegar material? Y a raíz de esos programas hemos contactado a gente muy, muy interesante y algunos han después aceptado que se les puedan grabar y entrevistar. Ahí en el video que les acabo de compartir, chequen, ahí vienen, tienen más de 2 millones de reproducciones. Entonces, se los menciono porque sí es muy interesante cómo estos medios masivos ayudan a difundir. Entonces, si alguno de ustedes, ahora ya es más fácil, ¿no? Con un celular puede uno tomar videos de YouTube o de TikTok, estas chivas, y le ponen ahí algún video de lo que están haciendo y le ponen, lo arroban, ¿no? Espinaca de agua, por ejemplo, ¿no? Alguien que se meta a buscar los va a encontrar y es muy interesante. Yo he encontrado información muy, muy valiosa, experiencias muy interesantes a favor y en contra, pues, ¿no? O sea, hay gente que algo no le funciona y hay que ver por qué no le está funcionando y viceversa. Entonces, el punto es que sí hay mucha posibilidad de que los casos de éxito que ustedes conozcan o de ustedes mismos, los pudiéramos llevar a la televisión, pues, ¿no? Para que se hagan públicos y la gente se entere de ellos, ¿no? De cualquier manera, si alguien quiere compartirnos de manera privada alguna experiencia o mandarnos alguna foto, de todos modos, siéntanse en confianza. Ya les dimos nuestros correos electrónicos también o a través de los organizadores del curso, ¿no? Gracias por el comentario. Doctor, hay otro comentario por parte de Jennifer Reyes. Menciona que ¿qué conviene más sembrar, la espinaca de agua o de tierra, refiriéndose al tiempo de producción y en precio de las semillas? Mira, desafortunadamente yo no te puedo contestar porque no soy experto en espinaca de tierra. Tengo amigos que siembran la espinaca en Guanajuato, por ejemplo. Como un paréntesis, tuve antes de la pandemia, el año antes de la pandemia, darme una vuelta a un lugar que está muy cerquita de León, Guanajuato. Ustedes vi en la lista que la mayoría son productores de Veracruz, pero tal vez hayan tenido oportunidad de viajar a otras partes del país. Y yo nunca había ido a esa parte, muy cerquita de León, Guanajuato, y estuve con un amigo, el que me invitó a ver su rancho. Es un productor que produce hortalizas para exportación. Me sorprendió. Yo nunca había, se los digo honestamente, nunca había estado en una granja de ese tamaño. Y ellos tienen 1,000 hectáreas de hortalizas para exportación. Es impresionante, todo tecnificado, todo se surcan las parcelas con tractores por satélite. O sea, es una tecnificación impresionante. Lo que se está cosechando inmediatamente se refrigera, o sea, tiene que dársele el tratamiento térmico, pues, ¿no? Frío. Y ese mismo día que se está cosechando el producto, sale a la frontera. Y al día siguiente ya está distribuido por todo Estados Unidos. Tal vez el 90 o 95% de lo que produce esa empresa de 1,000 hectáreas va para Estados Unidos y para Canadá. Y ellos, entre otras cosas, producen espinaca, también acelga, apio, rábanos, todo lo más común, pues, ¿no? De hortalizas. Y la espinaca, por lo que me enteré, pues, ¿no? Que esa que producían ahí era muy orientada al mercado de exportación. La que se vende aquí en México, que no tengo yo ahorita el dato, la información de cuáles son sus costos de producción. Me refiero a la espinaca de tierra. El costo de la semilla, el proceso productivo, ni las condiciones en las que normalmente se maneja. Entonces, no te podría yo decir si es una mejor opción que la espinaca de tierra. Lo que sí te puedo decir con seguridad es que el contenido nutricional de algunos de los elementos de la espinaca de agua son superiores a los de la espinaca de tierra. La siguiente sesión les vamos a compartir una tablita para que vean ahí los datos comparativos. Y lo interesante es que la espinaca de agua es como un cultivo no convencional. Hemos visto que crece muy bien en las condiciones que tenemos nosotros aquí. Yo no sé en qué región estás interesado en manejar la espinaca o valorar, pues, ¿no? Si conviene más la espinaca. La espinaca de agua la hemos probado principalmente en zonas tropicales y ha crecido muy bien.
de la espinaca de tierra no tengo referentes. Lo que sí es que todo lo que puedes tú conseguir ahorita de información de mercado, todo es de esa variedad de espinaca, ¿no? De la espinaca de agua no hay nada porque prácticamente nadie la está cultivando para comercializar. Los avances más grandes que hemos hecho en comercialización los hicimos nosotros mismos, ¿no? Cuando tratamos de introducirla en supermercados, y hasta ahora, hasta donde yo sé, no hay nadie que esté, nunca me la he encontrado yo en un supermercado, ¿no? O en alguna tienda, etcétera. Lo único que hemos visto donde se comercializa son a nivel de las localidades, entre vecinos, ¿no? O sea, mercados muy locales, donde tú le vas a comprar al productor que tiene un poco para la comida, y hasta ahí, pues, ¿no? Entonces, pero sería muy interesante tener más información. Si tú logras conseguir información y nos la quieres compartir, ¿no? De cuánto costaría o cuánto cuesta producir la espinaca, sería muy interesante para compararla. Ahorita yo voy con mucha frecuencia a comparar precios, y la última vez que fui vi que vendían los rollos de espinaca aquí en la verdulería de la colonia, y estaban a 5 pesos. A veces están a 8 pesos el rollito de hojitas de espinaca de tierra normal. Y eso es lo que nos ha servido un poco como referente para poner el precio. Ese tema que deriva de tu pregunta es muy complicado, porque cuando tú quieres llevar un producto al mercado y te dicen, bueno, ¿a cómo lo vas a vender? ¿No? Pues lo que haces normalmente es buscar un referente para ver, bueno, o sea, es lo que se conoce como el estudio de mercado, ¿no? A ver, quién lo produce, a qué precio se vende. Y cuando te enfrentas a un producto que nadie produce, pues no tienes ese referente. Entonces, nuestro único criterio es decir, bueno, al menos por nombre se parece, ¿no? Y lo que hicimos es, vamos a venderla al mismo precio que se vende la espinaca de tierra, sin tener elementos para decir si estamos vendiéndola muy cara o muy barata. Lo ideal sería es que venderla a un precio que te deje una utilidad. Nosotros nuestra intención ahorita es abrir mercado, es que la gente la conozca. Pero bueno, el tema de comparaciones, te digo, yo no lo podría hacer porque no tengo ni la información de la espinaca de tierra, y de la espinaca de agua, pues nadie la cultiva para venta todavía. Quizás a futuro pudiéramos ya hacer un estudio mucho más serio, comparativo, ¿no? Es lo que te podría yo comentar. Doctor Alberto, hay una última pregunta por parte de Hermenegildo. Dice que en la cría de peces, ¿de qué manera se les suministra como alimento? ¿Es a libre acceso en sus diferentes etapas de crecimiento? ¿Es un alimento completo o habría que darles otro suplemento? Sí, mira, qué bueno que lo mencionas, porque cuando hablamos de peces, depende de qué peces estemos hablando, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Hay peces que son carnívoros, como la trucha, y en esos dar la hoja de espinaca no se la van a comer. Hay otros que les llamamos omnívoros, o sea, que comen de todo, como la tilapia, por ejemplo, y que la espinaca y puede ayudar, lo hemos hecho y lo hemos medido, es parte de su dieta, complementada con otras cosas. ¿Cómo la hemos dado para el caso de la tilapia? Lo vamos a ver la siguiente sesión a mucho más detalle, pero desde ahorita te adelanto, es la hoja en fresco. Si tú la tienes en el estanque de la espinaca, tienes peces, la hoja tiernita, pues, ¿no? Cuando está apenas creciendo, los peces llegan incluso a brincar y se la comen. Es muy interesante ver el comportamiento, ¿no? La van mordisqueando al grado de que dejan los puros tallos, se comen todas las hojas. Lo que hacemos es la espinaca, si queremos hacer la versión floja, pues, ¿no? La versión más tranquila, la cortamos y la echamos al estanque, y los peces suben y le empiezan a mordisquear. No es el alimento completo para el caso de tilapia, porque crecen, de hecho pueden crecer, hemos hecho engordas únicamente con tilapia, pero nunca vas a comparar el crecimiento que tiene comparado con un alimento comercial balanceado, por ejemplo, ¿no? Esos alimentos están balanceados y tienen todo lo que un pez requiere. La tilapia no evolucionó para comer únicamente espinaca de agua. Entonces, sí te crece, pero va a tardar mucho más tiempo en alcanzar la talla comercial que lo que alcanzaría con un alimento comercial. Entonces, si queremos usarla como un ingrediente de alimento, tenemos que meterle otros ingredientes, ¿no? Alguna fuente de carbohidrato,
hay que complementarla, no podemos darla, y les vamos a compartir algunas de las recetas que hemos utilizado para integrarla. Ahí te enfrentas, y ese es lo que nos ha desanimado, es que cuando produces tú o quieres producir tu alimento para una especie que requiere más que espinaca de agua, te enfrentas al abasto de los demás ingredientes. Entonces, si tú eres el que quiere producir todo, llega un punto en el que tienes que enfrentarte a decisiones de tipo económico. Es decir, bueno, ¿cuánto me va a costar producir todo el ingrediente de espinaca, más todo el ingrediente de todo, con la idea de abaratar el costo? Y te das cuenta que al final te resultó eso más caro que comprar un alimento balancear, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros grupos de peces que son los herbívoros, por ejemplo, la carpa herbívora, que esos comen únicamente vegetales. Y esos, la espinaca de agua sí se los puede dar como único alimento. Ahí no te preocupas por balancearlo. O sea, puedes dárselo directamente y con eso crece. O, por ejemplo, especies como el basa, por ejemplo, ¿no? Que han crecido muy bien dándoles nada más, por ejemplo, espinaca de agua. Entonces, tu pregunta dependería de qué tipo de pez estés hablando, y habrá peces que sí pueden crecer únicamente con espinaca de agua, y habrá algunos en los que la espinaca de agua puede servir muy bien como un ingrediente de otros que podían utilizarse, ¿no? De todos modos, la siguiente sesión, cuando vamos a hablar de alimentación humana y animal, vamos a darles algunas tablas de alimentación y algunas de las recetas con las que nos ha funcionado para diferentes especies de interés técnico, ¿no? Hay una pregunta que me hacen aquí también, perdón, la hago de una vez, porque dice en privado, ¿no? O sea, nada más, yo creo que no llegó para todos. Dice, la espinaca de agua como especie estará emparentada con el berro, especie que solo se da en los arroyos, el Hueyapan de Ocampo. No está emparentada con el berro. El berro es de otro grupo. Efectivamente, el berro es una suculenta que crece en los arroyos y muy, muy sabrosa, por cierto, que también tiene esa peculiaridad de que puede absorber muchos de las sustancias que están disueltas en el agua. Y ahorita que mencionas esa planta, me ha tocado ver cómo en algunas zonas utilizan químicos para pescar, por ejemplo, ¿no? Barbascan el agua, ¿no? Le echan el producto químico para con eso matar los peces, sin considerar que en ese mismo arroyo hay zonas donde se cultivan berros, y el berro va a absorber esas sustancias y eventualmente el berro se lo va a comer las personas, ¿no? Entonces es también muy, muy preocupante cómo a veces vemos, no nada más de forma intencional, de que avienten el químico, la sustancia para matar los peces. A veces también por imprudencia de que la gente, las aspersoras para agroquímicos las lavan en el arroyo, etcétera, sin importar que el agua que va a ir después va a usarse para cultivar plantas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que mencionas el berro, me acordé de esa historia, que es trágica, porque en las zonas productoras de berro, si río arriba o en el arroyo, en la parte alta, alguien le está contaminándola, pues esa planta va a absorberlo. No tiene que ver con la planta desde el punto de vista taxonómico, son plantas diferentes, pero el principio sería el mismo. A diferencia de, bueno, el berro incluso puede crecer en zonas también con mucha humedad, aunque no esté el agua corriendo, pues, ¿no? Pero la pregunta concreta no son parientes de los berros, ¿no? Nada que ver una con otra. Y el berro sí es una especie que tiene ya un mercado, ya está muy consolidada, ¿no? Es muy común encontrarlo. La espinaca de agua se van a dar cuenta que es raro encontrarla. ¿Sí? Gracias, doctor. Muy amable. A la orden. ¿Qué más dice? Pues por el momento ya no hay más sí, preguntas. Se deben calcular los costos de producción para poner un precio de venta. Es correcto. Eso tienes toda la razón. Nosotros cuando hemos trabajado, hay costos que están enmascarados, pues, ¿no? Yo trabajo en una institución, los trabajadores de la institución también tienen un salario. Entonces dices, bueno, si les voy a cargar a ese producto, les voy a poner el ejemplo, porque esa pregunta nos la hemos hecho nosotros también, ¿no? Cuando decimos, bueno, ¿cómo la voy a vender? Y aquí hay dos vertientes. Una es porque lo quiero ver como negocio, y efectivamente tengo que sacar mis costos de producción, cuánto me está costando,
porque no lo puedo vender a menos de ese precio, que es lo que se conoce como el punto de equilibrio, porque voy a perder. Es decir, si me cuesta producirlo un peso y lo vendo a menos de un peso, voy a perder. Entonces ya no es negocio. Pero cuando quieres promocionarlo, a veces tienes que sacrificar, porque tu intención en ese momento no es que sea negocio, es abrir un mercado. Y en ese sentido es lo que hemos hecho nosotros. Cuando tratamos de calcular cuánto nos estaba costando, incluimos mano de obra, la mano de obra de los trabajadores que tenemos en la institución, y el salario que tienen nuestros trabajadores, pues es distinto a los que se le paga a una persona en el campo, ¿no? Tienen prestaciones, etcétera, ¿no? Incluimos o tratamos de incluir también el costo de transportar el producto de nuestro campus al supermercado, o sea, cuánto te gastas en vehículo, cuánto te gastas en gasolina, y si le sumas todo, dices, bueno, me está costando ese rollito de espinaca que yo estoy vendiendo a 3 pesos para que en el supermercado lo vendan a 5, o a 4, ponle, para que lo vendan a 5, porque el supermercado tiene que ganarle. El supermercado no te lo va a vender, no lo va a vender al mismo precio que te lo compra. Esa es la lógica del supermercado, tiene que tener una ganancia. ¿Cuánto gana? Depende, ¿no? Depende de qué producto. En algunos su margen de ganancia es más grande, en otros es más chiquito. Pero para el caso de espinaca de agua, si yo le dijera, bueno, a mí me está costando 8 pesos producir el rollito, ya incluyendo todo, te lo voy a llevar al supermercado para que tú lo vendas en 5, pues no, me manda a volar, ¿no? No lo haría. Entonces lo que hemos hecho es usar un referente de algo que se parece, que al menos es en nombre, o sea, la espinaca al menos tiene el mismo nombre que la espinaca de tierra. Esta se llama espinaca de agua, la otra nomás es espinaca. Las dos son hortalizas de hoja. Las dos se pueden consumir en platillos más o menos parecidos. Y tenemos un referente a cómo se está vendiendo en el supermercado. Ahora, de ahí ya vamos para atrás. Es decir, en el supermercado la van a vender a 5 pesos, por poner algo. Yo tengo que llevarla al supermercado a menos de ese precio para que me la compre el supermercado. Entonces vamos a poner que la venda a 4. Y ya puedo decir, bueno, ¿cuánto va a ser mi costo de producción? Y realmente si la produjéramos de una manera, como vieron en las fotos que les compartí del canalito, mi costo de producción tal vez se va a 50 centavos el kilo. Me encarece más, o sea, a mí como si yo fuera un proveedor, me sale más caro llevarla al supermercado que producirla. Porque el costo de producción, lo que más gastarías es asegurando el agua y el costo de la tierra, que lo vas a prorratear también, depende de la superficie que tú tengas, ¿no? Entonces, la parte económica es fundamental. Yo me imagino que cuando este asunto empiece a haber ya una gran demanda en el mercado, que se conozca más, por supuesto que los que van a poder atacar esos mercados son los que tengan un costo de producción que les permita, ya incluyendo el traslado, el flete, llevar el producto a ese destino, tener ese margen de utilidad. Son temas tan nuevos, o sea, no en la parte económica, sino del cultivo de esta planta, que no hay mucha información. Si te pones a buscar sobre costos de producción o beneficios económicos de cultivar espinaca, casi te apuesto que no vas a encontrar nada porque nadie lo está haciendo todavía. Entonces, ahorita, como les menciono, un poco la labor que nosotros estamos haciendo es de promocionar como un cultivo alternativo que tiene un potencial muy grande para poderse empezar a popularizar entre nuestra sociedad. Esa es un poco la lógica que hay atrás de estas ideas. Pero gracias por traer el punto adelante. ¿De qué peso sería el rollo que habla y cuántas hojas lleva? Mira, no las he contado, pero sí las he pesado. Los rollitos, nosotros definimos el tamaño del rollo, porque tampoco tienes un referente. Entonces, cuando cortamos en el trabajo, los rollitos los hacemos más o menos de 250 gramos. Es decir, 4 rollitos hacen 1 kilo. Y eso, la porción que tú te comes, la porción comestible, perdón, un segundo, están los perros otra vez, tocaron el timbre, un segundo.
una disculpa, tocaron el timbre, ya oyen ahí los perros. Entonces les mencionaba que el peso del rollo es arbitrario totalmente, ¿no? Nosotros definimos que fueran más o menos de esos 250 gramos, que es el rollito tal vez de esos 250 gramos, 70 gramos o 80 gramos son hojas, lo demás es tallo, que también es porción comestible, pues, ¿no? Pero si quisieras nada más comerte las hojas del rollito, tal vez te comes la mitad, ponle, en el mejor de los casos. Y lo que gastamos es un poquito, o una liga o un poco de rafia para poder amarrar el tallo. Eso sería en términos del insumo que se requiere para hacerlo. Y la cantidad que lleva ese rollito o ese manojo, lo hicimos de forma arbitraria totalmente, ¿no? Es saber cómo se venden otros productos en el mercado, los rollos de acelga, los rollos de espinaca, y se nos ocurrió que esa era una medida que podría ser útil porque te permitiría comprarte 1 o 2 rollitos para una comida de la familia, pero fue, como les digo, fue arbitrario. No hay ningún referente aquí en México. De hecho, les voy a compartir para la siguiente sesión, con eso vamos a iniciar, algunas imágenes de cómo se comercializa en Asia. Y van a ver también que depende del país, es el tamaño del rollito. No hay un estándar. Cada quien lo vende como quiere, ¿no? Aquí en las comunidades les hemos contado lo que hacemos en las comunidades donde hay espinaca, y algunos dicen, bueno, pues yo voy a dar los rollos grandotes, ¿no? Y te venden rollos que pesan como casi 1 kilo. Y con eso están satisfechos, pues, ¿no? Es mucho más de lo que tienen. De hecho, la mayoría de esos, si ustedes vieron alguna de las imágenes que les compartí, si lo tienes eso en tu patio, es mucho más de lo que tú te vas a comer. Y si no lo vendes, eventualmente se te echa a perder. Tienes que mejor cosecharlo y que vuelva a crecer. Entonces, te puedes dar el lujo tú de dar la cantidad que tú quieras. Nosotros ahorita les voy a hacer una analogía para complementar la respuesta, si es que es válida, pues, ¿no? Algo de lo que estamos trabajando es con langostino, con el camarón de agua dulce. Y les comento, de hecho, si hay interés por parte de SEDARPA, también a futuro, en futuros cursos podríamos darles un taller sobre producción de langostino. Es más mi área de especialidad porque yo soy acuacultor. Y el langostino, ustedes saben que cada vez es más caro porque prácticamente todo es de captura. Y por la sobreexplotación, la destrucción del hábitat, la contaminación, cada vez hay menos. Y ya podemos ver en algunas zonas, las acamayas están en un restaurante, pueden costarte entre 1,500 y 3,000 pesos. Ya es un producto de lujo, ya es muy caro. Cada vez hay zonas donde ya no encuentras, que antes eran importantes para la producción de langostino. Y estamos ahorita trabajando con una especie de langostino que se llama langostino malayo, que está domesticado, es más fácil de cultivar que las especies nativas. Desde los años 70 se ha trabajado en nuestro país. Con poco éxito todavía. O sea, no es una especie todavía muy popular. Y el principal problema que había habido hasta ahora es que no hay el que produzca la semilla, la cría. En langostinos le llamamos poslarva. Esa cría, que es como un adulto chiquito, que es el que ya un productor va a engordar para poder llegar a talla de mercado, lo estamos produciendo ya. Tenemos un laboratorio, tenemos ya algunos productores cooperantes que lo están produciendo también comercialmente. Y cuando empezamos a producir, nosotros tuvimos que definir a cómo vamos a vender esa cría. Porque no hay nadie más que la produzca en México. Entonces tú tienes que poner el precio. Y aquí mencionan, bueno, ¿cuáles son tus costos de producción? Efectivamente, esa es la primera posición. Nos dimos cuenta que el costo de producción, con las condiciones que nosotros tenemos, es de 70 centavos cada poslarva. Eso es lo que me cuesta. Ahora, viendo otros negocios del sector primario, dijimos, bueno, vamos a manejar una relación de 3-1 para que sea negocio. Me está costando 70 centavos, lo vamos a vender en 2 pesos. Y ese fue un poco el criterio también muy arbitrario para decir, bueno, yo la voy a vender a 2 pesos. Y así la hemos estado vendiendo desde hace varios años. El que quiere poslarva
Para engordar, ese es el precio que tenemos, ¿no? Lo definimos a 2 pesos. Y calcúlate que vas a requerir 33 animales para alcanzar 1 kilo. Entonces, estarías pensando que vas a gastarte 66 pesos en cría para llegar a 1 kilo de langostino. Pero el precio del langostino a pie de granja se te paga a 450 pesos el kilo. Entonces, es muy atractivo. O sea, está el margen de ganancia después del costo de la poslarva es muy alto. Y aunque digas, bueno, me está costando 2 pesos cada una, pues sí, pero ve a qué precio la vas a poder vender, porque ahorita la demanda es altísima. Lo interesante es que ya que definimos nosotros ese precio, los productores, otros que están produciendo poslarva, que tienen seguramente otros costos de producción muy diferentes a los que nosotros tenemos, también han mantenido esos 2 pesos. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, somos poquitos y todos nos conocemos. Entonces vamos a proteger el precio. Vamos a decir, bueno, si tú eres muy eficiente, pues le vas a ganar más. O sea, tu margen de utilidad va a ser más alto. Pero si no eres muy bueno, pues vamos igual a mantener, no vamos a afectarnos entre nosotros. Vamos a ponernos de acuerdo que el precio al que vamos a vender todos los que producimos por hora va a ser de 2 pesos. Y así, en Quintana Roo o en Guerrero, en donde se esté produciendo, que no son muchos lugares ahorita, hemos tratado de mantener ese precio, el de 2 pesos. Y eso lo que hace es mantener estable, que no haya competencia entre productores. Y se los menciono porque nos tocó vivir, me tocó, es una experiencia propia. Durante algunos años estuvimos trabajando en el estado de Morelos. Morelos es el estado más importante de la República Mexicana donde se producen peces de ornato. Los peces de colores, pues, ¿no? Es muy importante su producción. Tiene muchas granjas dedicadas a eso, abastecen, pues tienen muy cerquita el mercado de la Ciudad de México y de ahí se riega para todo el país. Y en alguna ocasión tuvieron un problema con una variedad de peces que se llaman ángeles, el pez ángel, tal vez a ustedes, algunos lo conozcan, y tenían problemas para reproducirlo. Estuvimos trabajando, invitamos a algunos especialistas, se trató de entender qué es lo que estaba pasando, o sea, cuál era el cuello de botella, qué es lo que estaba generando que tuvieran problemas para producir. Identificamos cuál era el problema, era en la fase de desarrollo larvario, había que hacer algunas pequeñas mejoras para resolver el punto. El punto es que ya que se resolvió, empezaron a haber productores que ya pudieron producirlo masivamente. Y entonces antes, cuando había nada más un productor o dos que lo podían hacer, podíamos encontrar en el mercado precios de 8 pesos por cada animal. Después, cuando todo el mundo empezó a producir, para ganarle el mercado uno a otro, empezaron a bajar el precio. Y terminó estando a 50 centavos, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre ellos mismos, porque quererse quedar con el comprador, le ofrecían más barato. Y los que se afectaron fueron ellos mismos. Entonces, cuando entra uno a este asunto de definir precios, te vas a enfrentar eventualmente a ese problema. Si yo tengo un costo de producción, voy a inventármelo, ¿no? Si mi costo de producción fuera 1 peso, el rollo de espinaca de agua, y mi vecino me quiere ganar el mercado, pues lo va a ofrecer a un precio más barato y el comprador se lo va a comprar a él y me va eventualmente a sacar a mí del mercado. Entonces, aquí nos enfrentamos a la ley de oferta y demanda, ¿no? A esa guerra. Y quizás la manera como los productores se pueden proteger es poniéndose de acuerdo y definiendo un precio del que no se bajan para que todos se beneficien, pues, ¿no? Eso es complicado en la vida real. No es fácil. Nosotros aquí en la zona del centro de Veracruz tenemos contacto con muchos productores de cría de tilapia, por ejemplo, y durante mucho tiempo se manejaba un precio estándar, ¿no? De una cría recién revertida, se va a vender, por ejemplo, a 60 centavos la cría, ya que está lista para poderse mandar a una preengorda. Y de repente te encuentras a productores que te la venden más barata u otros más cara. Entonces, cada quien va definiendo sus precios y no hay ningún organismo regulador. Entonces, aquí yo creo que de momento todavía no hemos llegado a esa etapa. Cada quien va a ofertar sus productos dependiendo de su mercado, de sus costos de producción, algo que sea un ganar-ganar, ¿no? O sea, que me deje a mí una utilidad y que sea lo suficiente atractivo para que el comprador también me lo quiera comprar, ¿no? Si yo quiero ganar mucho más,
y no hay quien me lo compre, de nada sirve, ¿no? Yo también me afecto, ¿no? Y son temas complicados de los mercados que tienen que ver con los productos para consumo que son perecederos, pues, ¿no? Algo que hemos también aprendido es que en producción, se los dije al inicio del curso cuando hablábamos de malanga, el que manda no es ni el productor, ni el comercializador, ni el investigador. El que manda es el comprador, el mercado. El que va a decidir finalmente si te lo compra o no es el que está dispuesto a pagarlo. Entonces también aquí hay que entrarle a esa parte. Bueno, ¿cuánto está dispuesto a pagar la gente por la espinaca de agua? Y si no la conocen, no te la van a comprar. Entonces aquí es esa parte en la que tenemos que empezar a tocar, a romper, a tocar piedra, pues, ¿no? Ir creando esa demanda. En la medida de que exista esa demanda, los precios van a poder ser más atractivos, ¿no? Pero estamos todavía en la fase muy, muy inicial. Esta planta, como les digo, se introdujo apenas en la década de los 70s posiblemente. En la década de los 80s empezamos a hacer los primeros estudios. En la década de los 90s empezamos a venderla en Chedraui. Ahorita la hemos tratado de promocionar con muchos productores, pero todavía no hemos logrado que despegue como lo ha hecho ya la malanga. La malanga ya es un cultivo de exportación, se reporta en el CIAP. Hay miles de hectáreas cultivadas, pero la espinaca lleva otro ritmo, pues, ¿no? Y bueno, el mercado de exportación yo lo veo muy lejano, o sea, porque es perecedero, dura muy poquito de tiempo. Habría que meterlo en una cadena de frío, pero para el consumo interno y para alimentación animal tiene una posibilidad enorme. Nosotros creemos ahorita, ese es el mensaje que yo dejaría de esta sesión, que no veamos en la espinaca de agua, no nos imaginemos la espinaca de agua como algo para negocio necesariamente. O sea, que ese sea el segundo fin. Veámoslo como la posibilidad de producir comida para nosotros, para nuestra familia, para nuestra comunidad y para nuestros animales domésticos. Yo creo que ese es el primer paso al que debemos de seguir trabajando, y en la medida de que más gente lo conozca y lo demande, podemos ya empezar a verlo como un negocio, ¿no? Si ahorita alguien se quiere meter a producir para venderla, pues se va a enfrentar a lo que ya nos hemos enfrentado. Bueno, ¿quién te la compra, no? O sea, si la gente no está acostumbrada, no es parte de su dieta, difícilmente va a estar dispuesta a pagar algo por el precio que sea, pues, ¿no? Pero bueno, las campañas, algo que también hemos aprendido de otras especies, por ejemplo, el bagre de canal, que es el pez gato, pues, ¿no? Ictalurus punctatus, es una especie muy, muy importante en el sur de Estados Unidos. Y en la década de los 50 del año pasado, se empezó a cultivar, se desarrolló la tecnología de cultivo, y la manera como se logró posicionar como ahorita una de las principales especies de cultivo allá en esa zona, en todo lo que es Texas, Luisiana, Arizona, Arkansas, fue una mezcla de esfuerzos entre los productores, el gobierno, o sea, los departamentos de lo que equivale a SEDARPA de allá, pues, ¿no? El departamento de agricultura, y las plantas procesadoras. O sea, la triple hélice, las alianzas entre todos los involucrados para hacer campañas de que la gente supiera que existe el producto, lo llegó a posicionar como al lugar que tiene hoy. Y yo espero que con esfuerzos como estos cursos, que es un poco esto, es dar a conocer el producto a ustedes, pues, ¿no? Para que primero lo conozcan, se convenzan si es para ustedes o no es para ustedes, si puede servir, etcétera. Y en la medida de que más gente lo vaya conociendo, podremos ir todos impulsándolo como una alternativa para no resolver todos los problemas que hay. Sabemos que eso nos rebasa, pues, ¿no? Pero al menos contribuir un poquito en lo que podría ser la seguridad alimentaria y la alimentación para nuestros animales domésticos. Esa es un poco la intención, y una disculpa si hay datos que no tenemos o no tengo yo precisos porque no se han generado, ¿no? Esta cuestión que mencionan de los costos, etcétera, es bien complicado porque no hay mucha experiencia todavía acumulada, pues, ¿no? Déjenme ver qué más veo por aquí. Pues creo que son todos los comentarios que logré pillar.
Si algo se me escapó a la hora de las preguntas, por favor siéntanse en la confianza de abrir su micrófono o prender su camarita y participar si alguien tiene algún otro aporte. Como les había dicho, esta sesión iba a terminar un poquito más temprano. De hecho, ya ahorita terminando la sesión de preguntas, vamos a concluirla. Para la siguiente sesión vamos a hacer una reflexión general. Les comparto algunas de las imágenes que no pude descargar todavía. Y veremos la parte de alimentación humana y animal para ya hacer algunas reflexiones finales de estas dos hortalizas hidrófilas. Sí les pediría que en función del material que, bueno, ya nos ofrecieron que ahorita se los van a hacer llegar nuevamente, pudieran programar más preguntas si es que tienen, ¿no? O dudas o compartir experiencias, siempre es muy, muy enriquecedor. No sé quién anda por ahí que pudiera ver si alguien más levantó la mano, porque como yo estaba hablando no alcancé a ver las manos. Pero si hay algún otro comentario o pregunta, por favor. Doctor Alberto, por el momento no. Ya no hay. Ninguna mano levantada y no han escrito al chat. Ok. Entonces, pues yo creo que vamos a dejar la sesión de hoy hasta este punto. Les agradezco mucho su atención a todas y todos. Les deseo que tengan una muy buena tarde. Vimos por ahí que ya a fin de semana va otra vez a entrar otro norte. Espero que no les esté afectando en las zonas donde se encuentran. Y nos veríamos para la última sesión de este curso el próximo martes a las 10 de la mañana. Ok, antes de que se retiren todos los participantes, pues a nombre del secretario Evaristo Obando Ramírez, agradece al doctor Alberto y a la doctora Carmen por esta sesión del día de hoy, de este curso taller que nos impartió el doctor Alberto con Ipomea, y al mismo tiempo les hacemos la cordial invitación para que entren a la página de la CEDARPA y puedan registrarse a los próximos talleres, ¿no? Ahí ya aparecen en el calendario, y que puedan seguir y podamos seguir contando con su participación. Al mismo tiempo, por favor, bueno, veo que ya empiezan a encender sus cámaras, ¿no? Para poder tomar la evidencia y hacerles la invitación para el día de mañana, miércoles, al taller que es Fundamentos de Agroecología, que será impartido a partir de las 15 horas, que es a las 3 de la tarde, y esperemos contar con toda su asistencia. Bueno, pues de antemano, muchas gracias. Por favor, nuevamente les invito a que vayan encendiendo sus cámaras para tomar la evidencia. Si son tan amables, esperaré por aquí un par de segundos para que todos enciendan sus cámaras. No la cierren, por favor. Bueno, pues de mi parte sería todo. Pues muchísimas gracias, doctor Alberto. No sé si hay algún otro comentario de su parte. No, yo también agradezco nuevamente a todas y todos por la paciencia, por haber aguantado tantas horas. Sé que es pesado, pues, ¿no? No es la forma ideal de compartir información. Es lo que la situación ahorita nos está obligando a hacer, pero espero que a futuro en nuevos talleres podamos hacerlos como de la manera, al menos combinada, pues, ¿no? Y también de mi parte a ustedes en CEDARPA, a todo el equipo organizador, mis saludos al doctor Obando y Linda, a todos los que están participando, haciendo posible este tipo de talleres, y nos veríamos el siguiente martes. Por supuesto, aquí nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde. Igualmente, saludos. Igualmente, buena tarde para todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, nos vemos a las 3. Buenas tardes, hasta luego.
Saludos a todos.